A ver, manualito. 0,01. Las ventas son 18.756.000, que son estos, perdón, los que vienen de la tabla. Pero cuando yo hice campo calculado, me trajo un valor diferente. Entonces a eso me refiero que se les puede distorsionar la información cuando traemos un campo calculado que viene de la multiplicación de una fila, ¿sí? Cuando viene multiplicando así, fila por fila. O sea, coge este renglón y multiplica este por este para que el valor de la venta. ¿De dónde salen estos 86 millones? Pues, por ejemplo, del 0101, quedémonos quedémonos con esta información. Aquí, esto es lo que me está arrojando. Vamos a hacerlo manualito para ver qué hace. Los 18 millones, vimos que sí los traía bien. ¿El que está haciendo? Él está sumando todas las cantidades y luego suma todos los precios unitarios y después lo multiplica. Y ahí salen los 86 millones. Que eso no es correcto. Lo correcto es que se haga primero línea por línea la multiplicación y luego haga la sumatoria de esos totales. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando se hacen los campos derivados en multiplicaciones de filas. Mm, Entonces, si el campo derivado no lo puedo hacer así, pues ¿para qué me sirve? Pues realmente el campo calculado lo que sirve es cuando voy a hacer cálculos de porcentajes o de una constante, algo que sea fijo. Vamos a ver uno que sí nos sirva para algo. Vamos a quitar este de ventas 2, que está mal. Entonces, por ejemplo, yo podría crear un campo calculado eh, del descuento, por ejemplo. O sea, entonces me vengo otra vez aquí a insertar, perdón, a analizar en la sección de cálculos. Aquí están los campos, elementos y conjuntos. Y aquí está el campo calculado. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Yo podría, ver aquí que descuento, voy a poner porcentaje de descuento. Sí, aquí yo tengo mi columna de descuento en la columna acá. Entonces, digamos que en esta información lo que nos dice es de este número de venta, pues este fue el valor de la venta y este fue el valor del descuento otorgado. Yo quiero ver, pues, cuál es el porcentaje de descuento que se estuvo dando por centros de costo. Es porcentaje de descuento y la fórmula, pues, yo voy a traer el descuento sobre las ventas. Y voy a convertir este campo aquí en el formato de número, parece que venga como porcentaje. De aquí ya me trajo el campo con el porcentaje de descuento que se dio sobre cada venta. Ahí le voy a poner decimales. Entonces, esa es la forma de crear campos calculados. Vamos a ver aquí un caso de modelo de datos. Entonces, mucha atención aquí con este modelo de datos. Es muy útil en varias pestañas.
cuando tenemos información de varias hojas, pero queremos tratar de consolidar la información. Por ejemplo, cuando yo tengo, digamos aquí la información la revisamos mucho por centros de costo, ¿cierto? Entonces podríamos decir que yo quiero revisar mis proveedores por centros de costo, mi cartera por centro de costo, mis anticipos, eh, mis ingresos, ¿sí? Todo lo reviso por mi centro de costos. Entonces, es difícil cuando yo tengo varias hojas con esa información. Una data, ¿sí? Esto sería una data, un origen de datos, un movimiento auxiliar. Y cuando yo hablo de data me refiero a este movimiento, al movimiento transaccional. Ese movimiento transaccional, pues, es día por día, transacción por transacción. Es el que me trae todo el detalle, línea por línea, de la información que se va haciendo, de cada una. Es cuando yo tengo esas datas o esos movimientos auxiliares en varias pestañas porque son información diferente. Una es la de ventas, otra es la de los proveedores. Pues yo no la puedo unificar en una sola tabla para hacer una tabla dinámica en una sola. Sí, me queda difícil, es casi imposible. Entonces, hay una forma para unificar esas tablas y poder hacerle segmentaciones de datos y ya prácticamente crear tableros a través de ese modelo de datos. Entonces, en esencia, el modelo de datos lo que sirve es para organizar estos movimientos transaccionales. Inicialmente, organizar esos movimientos transaccionales, después organizar esa información en tablas dinámicas eh, y finalmente, pues ya crear el modelo de datos y vincular y organizar toda esa información. Entonces, tenemos uno acá. Vamos a abrirlo. Listo. Aquí voy a crear un modelo de datos con con estas dos pestañas, estas dos hojas. Entonces, una va a ser la cartera que tengo con mis clientes y otra retomando los anticipos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es tener acá esta información y crearla como una tabla. Mm, Aquí. Entonces voy a darle un formato de tabla a este movimiento auxiliar. Entonces, ¿cómo lo hago? Me vengo aquí por inicio, en estilos, y le voy a dar un formato de tabla. Que hay muchos diseños. Estos son claros y va cambiando de color hasta oscuro. Voy a hacerlo con un claro. Inmediatamente le doy el formato. Él me va a decir que va a crear le va a dar formato como tabla a toda esta sección. Todo lo que está aquí punteado. Y me pregunta que si la tabla tiene encabezados o no. Si no tiene, pues le desmarco acá. Y cuando tiene, pues lo que hace es bajarla o subirla. Él lo que hace es, pues, reconocer la primera fila como el encabezado. Le decimos que sí. Aquí ya creo esta información con un formato de tabla. Darle formato de tabla a la información transaccional, pues tiene varias ventajas. Entonces, de las primeras, pues miren aquí, en el diseño de la tabla, aquí yo le puedo dar un nombre a la tabla. Así como le he dado un nombre a la tabla dinámica, que es diferente a esta tabla, yo también le puedo dar un nombre con eso. Cuando yo esté haciendo todas las redes de información, es mucho más fácil.
Pues vamos a ponerle que esta sea la data. Aquí no puede haber espacios, me toca con un guión al piso. Esta va a ser la data de anticipos. Aquí ya me quedó nombrada. Y vamos a hacer lo mismo para la información de de las facturas que están pendientes de pago. Entonces por aquí damos formato de tabla, sin encabezado sí, aceptar. Quedó creada y vamos a decirle que esta sea la data del cartero. Listo. Ya teniendo estas dos datas, hay que buscar único y es por el cual yo voy a relacionar la información de dónde es y cómo armar mi tablero. Entonces, ¿cuál sería la llave aquí? Que en las dos tablas esté el mismo campo y que tiene que ser un campo único. No se puede repetir pues aquí sí se puede repetir porque es la información transaccional. Entonces, en donde no se puede repetir, dame un segundo, voy a abrir acá. Segundo, mientras abre el archivo, que está un poquito pesado. Bonito ese archivo porque ahí tengo unas listas de los centros de costo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar unas listas de los centros de costo y de los proyectos. Esas van a ser mis llaves y van a ser los campos únicos y que no se van a repetir. Entonces ahí esas listas lo que va a traer es el centro de costo 0101, se llama comercial. El 0103 se llama administrativos. El 0104 así los va a traer consecutivos y no se van a repetir para relacionarlos con estas tablas. Cuando yo los relaciono, pues eso ya me crea un modelo de datos en Excel y vamos a poder trabajarlo. Aquí vamos a crear otra pestaña. Esta se llama listas. Entonces, ¿yo qué traje en estas listas? Aquí están los centros de costo y un nombre. Entonces, está el centro de costo, el nombre, y aquí lo que hice fue concatenarlo, porque pues a veces cuando filtramos la información, pues nos trae la segmentación de datos con el listado de centros de costo, pero solo esto, 0101, y pues no sabemos el nombre a qué corresponde. Entonces es mejor traerlo así concatenado para saber cuál es el nombre que tiene, que son los primeros dos dígitos del centro de costos y son los que agrupan varios centros de costo. Por ejemplo, el 0101 pues lo componen varios centros de costo, así con el 04 o con los demás. ¿Qué hay que hacer? Igual a estas listas, hay que darles formato de tabla. Tabla tiene encabezados, sí, ya se va a llamar
lista proyectos y le doy formato de tabla a la lista de centros de costo. Está, dos tablas de listas y dos tablas que quiero relacionar. ¿Cómo se hace la relación? Pues por aquí, el periodo de relación, porque está aquí en datos. Sí, es aquí. En la pestaña de datos, en esta sección de herramientas de datos, hay algo que se llama modelo de datos. Aquí en modelo de datos voy a desplegarlo y me va a salir algo que se llama relaciones. Es cuando yo hago una relación, voy a vincular eso. Voy a vincular campos. Entonces, los campos, ¿cómo tienen que ser? Como les decía. Entonces, aquí en estas listas, que son mis llaves, no se pueden repetir, tienen que ser únicos. Y ya en las hojas donde están las transacciones, ahí sí se pueden repetir varias veces. Entonces, yo voy a hacer una relación. Pues aquí me van a aparecer las tablas que yo creé. Sí, por eso es importante darles un nombre a las tablas, porque si no, es muy difícil ubicarlas aquí cuando estoy relacionando. Entonces, ¿yo qué voy a relacionar? Voy a decirle que de mi lista de centros de costo, el campo nombre de centro de costo, o sea, lo que estoy diciendo es que este campo, perdón, aquí en centros de costo, en la tabla de centros de costo, aquí el nombre del centro de costo, me lo relacione con la tabla de anticipos, con su campo nombre de centros de costo. Entonces, allá en la tabla de anticipos va a estar el nombre del centro de costo. Y aquí en la lista de centros de costo también va a estar el nombre del centro de costo y me lo puede relacionar. Ahí se creó la relación. Si aquí estuviera repetido algún centro de costo, no me permite hacer la relación. Va a salir un error. Entonces aquí ya lo hice para el nombre del centro de costo con la de anticipos. Ahora lo voy a hacer con la de cartera. También con el nombre del centro de costo. Listo. Entonces aquí está. Anticipos del nombre del centro de costo con la lista del centro de costo y cartera, el nombre del centro de costo con la lista del centro de costo. ¿Cuál otra voy a hacer? Voy a hacer la de proyectos. Y eso me va a permitir filtrar la información por esas dos condiciones. Por el centro de costo o por el proyecto. Vamos a poner aquí en lista de proyectos el nombre del proyecto con la data de anticipos con el campo nombre de proyecto. Listo. Entonces aquí quedó las dos de anticipos, centro de costo con centro de costo y proyecto con proyecto. Aquí está cartera centro de costo, falta cartera con proyecto. Entonces, en la lista de proyectos, el nombre del proyecto con la de anticipos con el nombre del proyecto. Eh, Creo que ya estaba. ¿Cuál fue la que me hizo falta? Es la de Cartera. cartera, perdón. Sí, gracias. Es la de cartera. Entonces, lista de proyectos, nombre del proyecto con la de cartera. Listo. Si tuviera más hojas con información transaccional, pues así mismo tengo que hacer más relaciones. Y si tuviera más llaves únicas para filtrar la información o para relacionar, pues tengo que hacer más relaciones. Ahí ya quedaron
todas estas relaciones. Ahí ya quedó, digamos que la parametrización, por decirlo de alguna forma, del modelo de datos. Por aquí yo puedo administrar el modelo de datos. mm, No se utiliza mucho realmente. O sea, digamos, de la forma que lo trabajamos, se puede trabajar el modelo y no hay necesidad de meterse por aquí porque pues ya es un poquito más común meterse por el Power Pivot y eso es otra cosa que de pronto se puede ver más adelante, pero ya es mucho más avanzado. De aquí lo que les quiero mostrar es cómo esta relación que se crea. O sea, con lo que acabamos de hacer, se creó estas relaciones. Mm, Aquí está la data de anticipos, aquí está la data de cartera y vamos a poner aquí en el centro las listas de centros de costo y de proyectos. Estas son las llaves únicas y lo que me dice es que aquí hay una relación del centro de costo con la data de anticipos y que aquí hay una de proyectos con la data de anticipos. Tiene la flechita que va en dirección hacia allá, sí, para allá, asterisco. Lo que quiere decir es que la relación es de uno a muchos. ¿Cómo es de uno a muchos? De un único centro de costo, acá, uno. Aquí data anticipos a muchos centros de costo. ¿Por qué a muchos? Porque se repiten varias veces. Porque yo puedo hacer anticipos o varios anticipos a un mismo centro de costo con diferentes personas, por ejemplo. O acá en cartera, yo puedo hacer de aquí, de un único centro de costo, a crear varias facturas a diferentes clientes o a un mismo cliente, facturarle a un mismo centro de costo varias veces, por fechas, por días, por números de factura. Entonces, eso que acabamos de hacer ya en la otra hojita es, creo esto, esta relación. Ya lo acabamos de cerrar. Entonces, esa es una forma gráfica, cuando terminen de hacer sus relaciones, de mirar cómo quedó la tabla relacionada, cómo quedó configurada. Listo. Cuando se tiene eso, entonces yo ya puedo crear mis tablas dinámicas. Les creemos una tabla dinámica. Ah, bueno, pero de aquí no. De acá. Vamos a crear una tabla dinámica de la cartera. Eh, Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay que tener mucho cuidado cuando creo el modelo de datos. Normalmente cuando yo le doy ahorita a crear las tablas dinámicas, yo solo definí aquí si la quiero en una hoja nueva o una hoja existente. Le doy aquí o que me cree otra pestaña. Y le doy a aceptar y listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que decirle si quiero agregar esa tabla dinámica al modelo de datos. Cuando yo le digo que me la agregue, le marco aquí esta opción. Esa tabla dinámica va a estar asociada a todas estas relaciones que acabamos de hacer y va a permitir hacer los filtros y las segmentaciones que necesito. Entonces yo le digo aceptar y ya aquí me creó la tabla dinámica. Igual que me creaba las otras. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues miremos aquí el entorno de la tabla. Miren que antes aquí esto no me aparecía. Vamos a crear una para que se vea la comparación. Una sin agregar al modelo de datos. Y vamos a crearla allá mismo. Mira. Pues cuando yo no le agrego el modelo de datos, me aparece, son los campos que tengo de esa tabla y nada más, solo los campos. Pero cuando es una tabla que está agregada al modelo de datos, me aparecen los campos y me dice de qué tabla. Y y aquí está el nombre de la tabla que yo le había dado, data de cartera. Y yo puedo minimizar esto.
Aquí me aparece la activa, que es de donde creé la tabla. Y cuando le digo todas, aquí me aparecen todas las tablas que yo tengo asociadas al modelo de datos, ¿sí? De las que le hice relaciones. Entonces, mire que yo ya puedo hacer una tabla dinámica vinculando información de cartera y de la data de anticipos. Ahí ya las relaciones. Esta tabla, entonces, no la necesitamos. Listo. Entonces, vamos a hacer un tablero chiquitico aquí de la cartera. Entonces, vamos a traer aquí el cliente. Quiero ver cuáles son los clientes que me deben. Quiero ver, pues, cuánto me deben. Número. Aquí yo miro por cliente cuánto me deben. Y pues quiero ver las edades. ¿Desde cuándo me deben? Listo. Tengo mi tabla. Importante cuando creo estas tablas, pues la organizo un poco. Cuando vienen estos campos como texto, aquí en las columnas de una tabla, en esta fila, en este campo de columnas, pues él no los organiza bien. Entonces yo los puedo mover cuando tengo aquí 30 días. Bueno, sin pensar sería el primero, sí, para verlo de izquierda a derecha. Yo me puedo parar aquí hasta que se vea esta cruz y yo puedo mover el campo y dejarlo aquí, sin vencer. Y ya organizar mis columnas. 30 días, esta de 120 días va por acá. Listo, ya me quedo organizado. Sin vencer, 30 días, 60, 90, 120 y mayor a 120. Y si yo la actualizo, la información no se va a mover, va a quedar igual. En un modelo de datos, cuando yo actualizo la información, entre más robusta, se demora un poco más en actualizar. Aquí vemos que se demora un par de segundos más a lo que se demoraría habitualmente. Y a mí me gusta siempre en estos tableros quitarle las líneas de cuadrícula por aquí en vista. Vamos a quitar estas líneas de cuadrícula, que sería como más limpia la hoja. Y siempre aquí, cuando le doy clic derecho sobre la tabla, en opciones de tabla dinámica, le puedo cambiar el nombre de la tabla dinámica. Entonces yo, por ejemplo, le pongo TBL o le pueden poner tabla. Esta sería esta. Siempre nombrar todas las tablas dinámicas o no. Siempre darle un nombre a todo, a las segmentaciones, para después ubicarlas. Por aquí hay otra opción de tablas dinámicas y le puedo decir que para las celdas vacías les pongo un cero para que no se vea así con todos estos huecos. Y visualmente pues no se ve como bien. Listo. Aquí ya se ve más organizado. Y siempre con estas tablas dinámicas, cuando hacemos tableros, porque se desorganiza mucho la información. Entonces, por ejemplo, cuando yo la doy así y le doy a actualizar, él vuelve y la corre. Entonces, si ya tengo ya varias tablas y gráficos cuadrados por aquí, pues me va a mover todo. Entonces, si yo organizo así y le digo a la opción de la tabla numérica que no me la autoajuste, pues yo ya sigo actualizando y me va a dejar la tabla dinámica quieta. Listo. Ahí ya creé esa. Vamos a crear la otra. Vamos a crear la otra tabla dinámica. La hoja existente, vamos a crearla aquí al ladito y que se agregue al modelo de datos. Aceptar. Esa es de los anticipos. Entonces, de los anticipos que me interesa. Yo quiero saber qué personas tienen anticipos. Quiero saber cuántos.
¿Cuánto tienen por legalizar? Y vemos las edades también. Listo. Voy a organizar aquí las columnas porque salen desordenadas. Y le va a hacer la misma configuración que le hice a la otra. Noto ajustar, que me lo muestre en cero y que se llame L edades. Sí, ya me quedaron dos tablas. Después de esto, ¿yo qué hago? Pues le voy a hacer una segmentación de datos. Ya puedo aquí, me aparece lo mismo. Entonces, cuando inserto la segmentación de datos, me van a aparecer la, la tabla activa o de todas las tablas. ¿De qué tablas? Yo quiero hacer una segmentación de datos. Entonces, en este caso, pues yo quiero hacer una segmentación de datos del nombre del centro de costo y del nombre del proyecto. Y las voy a coger de las tablas de las listas. No las voy a coger aquí de estas tablas que vienen desde el origen de la información transaccional. Están estaciones, las puedo organizar un poquito, las puedo poner más grandes acá y agregarles varias columnas, como veíamos el día que estábamos hablando de segmentaciones. Entonces aquí en segmentación, en conexiones de informes, yo ya reviso a dónde está conectada. Entonces aquí hace falta que esté conectada a la tabla de los anticipos. Ahí la conecto y conecto a la otra con la tabla de los anticipos. Y cuando hago filtros de información, por ejemplo aquí en él, pues él ya me filtra la información de cuáles son las facturas que me tienen de pago de ese centro de costo, de este proyecto, porque cogí el proyecto que tiene tres centros de costo en este caso, y cuáles son los anticipos que tiene. Y ya podría hacer otro filtro aquí y decir, no, yo solo quiero ver el 2509, solo estos dos, por ejemplo. Entonces ahí ya de una forma un poquito más dinámica y relacionada, creé un modelo de datos para ver la información por centros de costo y por proyectos. Muy similar, pero pues la diferencia es que cuando yo miro la tabla dinámica, aquí yo la tengo todas las tablas para, aquí, todas. Aquí yo la tengo toda la dinámica. Entonces mire que está, es de anticipos, el anticipos. Yo podría traer información de la cartera. La información porque visualmente es muy compleja trabajarla así, pero lo que uno hace si es trabajar con estos modelos de datos para armar estos tableros y que queden todos relacionados. A esto pues yo podría ponerle las gráficas como veíamos hace un momento y pues ya empezar a armar mi tablero. Esta sería digamos que una parte del encabezado con
segmentaciones, con los filtros que yo quiero trabajar y ya empezar a traer la información de una forma diferente. Digamos que en el tablero no es necesario poner estas tablas. Estas tablas podrían ir en otra hoja y es recomendable aquí, por ejemplo, traer la imagen vinculada. Yo podría traer una imagen vinculada a esa tabla, así, que es más fácil organizarla, ¿sí? Que no depende de las columnas y va a ser, se va a organizar igual, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice ahí? Yo me traje mi tabla a otra hoja. Esta hojita puede ser donde uno traiga todas sus tablas. Y aquí uno puede traer las imágenes vinculadas donde se va a armar el tablero realmente. Le puedo quitar aquí las líneas de cuadrícula. Aquí se ve bien. Y ya en mi tablero yo lo puedo organizar visualmente más fácil. Esa es una forma en la que uno puede traer la información al tablero. Listo. Bueno, hasta ahí, digamos que sería toda la parte de tablas dinámicas, de las formas que uno podría trabajarlo, haciendo relaciones o haciendo un modelo de datos y demás funcionalidades que tiene. Ya aquí por otro lado, quiero mostrarles algunos comandos, unos atajos con el teclado, los que uno más puede utilizar o de pronto tienen algún uso frecuente. Entonces, por ejemplo, control shift y espacio sirve para seleccionar los datos de una lista. Pues yo tengo aquí este ejemplo, esta lista chiquita. Yo, por ejemplo, presiono como aquí, control shift espacio, y ahí seleccioné toda la información de la lista. Solo esa, nada más. Si yo tuviera aquí otro campo, pues él me la selecciona hasta allá. Otro comando con el teclado que uno usa mucho es el control espacio, que sirve para seleccionar toda la columna, y el shift espacio. Esos dos son muy utilizados, sobre todo cuando uno va a insertar pues, el control espacio y luego el control más. Bueno, aquí quería copiar una información. Es control espacio y el control más, y agrego una columna. Son los comandos que uno más utiliza, o el shift espacio y el control más también para agregar una fila. Pues sí. El control E también se utiliza como el control shift espacio. Entonces el control shift espacio me selecciona toda la tabla y el control E también me la selecciona, pero si lo vuelvo a presionar, me selecciona toda la hoja. Entonces un control E dos veces me selecciona toda la hoja. La tecla Alt. La tecla Alt me habilita estas letras aquí en cada uno de las pestañas de la barra de herramientas y sirve para tener accesos directos y no utilizar el mouse. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera poner un filtro, pues uno lo que haría es datos y quitar y poner el filtro aquí. Pero yo podría hacerlo seleccionando aquí donde quiero el filtro, el Alt, y allá se habilita la D. Entonces yo presiono la D y se me habilitan otros comandos para la barra de herramientas. Entonces aquí el filtro es el 6. Entonces aquí con el 6. Esa es la forma en la que, por ejemplo, yo utilizo más para poner filtros. Hay unos accesos que uno siempre usa mucho. Uno siempre utiliza el de filtros o el de copiar y pegar valores. Los más utilizados. Es, por ejemplo, al de 6 es para poner y quitar filtros. Y lo pueden hacer así rápido. Al D y 6. Y el de copiar y pegar es
Se le envió al OB. Esto de copiar y pegar valores. Al O, V, V. Vieron que ahí se va habilitando. Entonces, el al me habilita la O, que es inicio, la B, que sería de pegar, y otra vez la B, pegar valores. Por ejemplo, pueden memorizar los comandos que ustedes utilizan más frecuentemente y ya los pueden hacer muy rápido. Colocar y quitar el filtro. Es Control Shift L. Funciona igual que el que damos ahorita. Control Shift L. Quita y pone filtro. El control y la coma me pone la fecha de hoy, que es diferente a la fórmula hoy. Este me pone la fecha de hoy y ya me la deja fija. El hoy, pues me pone la fecha de hoy, pero si yo abro el archivo mañana, pues me pone la fecha de ese día. El control dos puntos. Dos puntos. Me pone la hora. Pone la hora actual. Esta fórmula igual a hora, pues también pone la hora. Pero pues la pone con segundos y también la va a ir modificando, ¿no? El control uno me abre el formato de una celda. Pues, por ejemplo, cuando aquí queremos modificar el formato, yo le doy clic derecho y formato de celdas. Yo lo puedo hacer con control uno y me va a abrir de una vez el formato de celdas y escojo el que necesito. Cuando los teclados tienen teclado numérico, ese no sirve. Tiene que ser con el uno que está ya en el teclado, el de la izquierda, que está por allá superior. Un control J. Un control J me copia lo que esté arriba. Y un control D me copia lo que esté a la izquierda. Y me lo copia igualito. ¿Sí? Si arriba hay una fórmula, abajo me lo copia como fórmula. Si a la izquierda hay fórmula, me lo copia como fórmula. Y si es un valor, me lo copia como un valor. Control D. ¿Listo? Si ven que aquí me lo copio como fórmula también. Que había fórmula, entonces él lo trajo como fórmula. El Shift F2 me inserta un comentario, ¿no? Mm, Ya vimos el control más, que era para insertar el control más, perdón, para eliminarla, ya de acuerdo a las opciones. La izquierda, derecha, toda la fila, toda la columna. Y el F5, yo lo utilizo, por ejemplo, aquí en especial, cuando yo presiono F5, me sale ir a. Puedo seleccionar este especial, y, por ejemplo, seleccionar las celdas vacías. Se me pierde. Celdas en blanco, vería las vacías. Por ejemplo, aquí me selecciono todas las celdas que estén vacías. Estos son algunos atajos que uno utiliza mucho. Ahí se los dejo, pronto les pueden funcionar. Y finalmente, vamos a ver un poquito de Solver.
Hay dos funciones de Solver que se utilizan mucho. Una es de escenarios y la otra es para dar valores. Por aquí en archivo, aquí, analizar cinta de opciones. Entonces, yo me puedo ir a complementos. Esto es para habilitar la herramienta de Solver. Normalmente no viene habilitada. ¿Yo cómo lo hago? Me paro por aquí en la barra de herramientas, el clic derecho, personalizar las cinta de opciones. Me voy a ir aquí a complementos, por aquí en administrar. Entonces, yo le digo ir. Y aquí están los complementos que tenemos para habilitar. Yo ya lo tengo habilitado, pero aquí les aparecería sin esto. Entonces, ustedes lo que hacen es habilitarlo y aceptar. Cuando lo aceptan, por acá en datos, en la pestaña de datos, se va a habilitar esta opción de Solver. Esa es la forma de habilitar la herramienta de Solver. Y hay otra cosa que hay que hacer para los escenarios. Por aquí en escenarios, poner todos los comandos. Desde acá, sí. Desde aquí arriba vamos a habilitar los escenarios. Ya, ¿qué son los escenarios finalmente? Digamos que yo tengo aquí una tabla de amortización de un crédito. ¿Sí? Vamos a hacer un préstamo de 120.000 pesos a una tasa de interés del 1,5. Y yo puedo hacer varios escenarios. Entonces yo puedo decir que con una tasa de interés del 1,5 a 12 meses, este sería el pago mensual. Pero pues me piden que lo proyecte a 1,5 de interés o al 2,5 y al 3,5 pues para saber por cuál decisión nos vamos, en cuál le vamos a ofrecer. Entonces uno lo que haría es pues, poner 3 veces esta información o poner 3 hojas. El Solver nos permite hacer un escenario en la que ya no es necesario crear 3 veces esta información, sino tener de una forma dinámica los 3 escenarios. Entonces lo primero es habilitar el Solver, que fue lo que acabamos de hacer. Y lo segundo es activar el acceso a los escenarios. Eso se hace por aquí. Entonces, aquí en la barra de accesos rápidos, despliegan esta pestaña, le dan más comandos. Aquí seleccionan todos los comandos y vamos a buscar uno que se llama escenarios. Ahí está, escenario. Lo seleccionan, le dan a agregar y se va a agregar este botón azul. Acá está el botón azul. En algunas versiones de Excel es un botón, es un círculo sin relleno. ¿Listo? O puede ser blanco de pronto. Entonces aquí ya está el escenario activo. Como no tengo creado todavía ninguno, pues no me abre nada. Pero vamos a crear los escenarios. Vamos a mirar cómo se selecciona. Entonces por aquí se me pierde una cosa de hipótesis aquí. Entonces, en la pestaña de datos, vamos a ver esta opción de análisis de hipótesis. Aquí vamos a administrar los escenarios. Entonces,
administrar escenarios, me abre esta ventana, le voy a decir agregar. Vamos a ponerle que este sea el escenario uno, en la celda cambiante sea el interés y listo, le doy a aceptar que sea cambiante por cuál. Entonces vamos a decir que este sea la del 1,5. Como es porcentaje, hay que ponerlo como valor. Aquí no me acepta poner 1,5%. Es 0,015. Crear la otra. Listo. Aquí ya me quedó el escenario uno. Vamos a crear el otro escenario. 2. Con la celda cambiante B2, que es la que yo quiero variar. Podría hacerlo con la cuota también. Y aquí le voy a decir que no quiero un interés del 1,5, sino del 2,5. Y vamos a crear un escenario celda cambiante. Y ya se crean los escenarios, le digo que no. Y aquí viene el escenario 2, me puso la tasa de interés del 2,5 y como esto está formulado, pues me actualiza la amortización. Aquí puedo poner el escenario 3, me sale que el pago mensual es 1.136 y 10.081. Eso lo hace mucho más dinámico, uno lo hace sobre todo mucho. Pues eso, por ejemplo, permite, no sé, los ingresos o los costos. Si yo proyecto los costos con una inflación del 10%, del 11%, cuando yo planeo proyecciones de nómina, cuando hago ¿y cuánto van a ser los incrementos de los salarios? Pues, con una proyección de, del IPC del año anterior, o va a ser más un punto adicional. De esa forma uno trabaja los escenarios. Y de acuerdo a como uno los formule, pues uno los va haciendo más robustos, ¿no? Es una forma, pues, un poquito sencillita, pero de acuerdo a como uno vaya formulando la hoja, uno puede hacer un escenario bien robusto y fácil. Listo. Este es el solver escenarios. Ahora vamos a hacer otro de solver que es para hallar valores y finalizamos con uno de liquidación de una factura. Este de hallar valores, ¿cómo se utiliza? Yo lo he utilizado sobre todo cuando tengo manejo de pagos de facturas, de clientes sobre todo, de proveedores a veces lo utilizo. Eso es cuando tú tienes un valor y debes aplicarlo a una cierta cantidad de, de variables, de facturas en este caso. Este es el ejemplo. Este es el ejemplo que va a ser el pago de un cliente y yo tengo aquí estas facturas, pero pues no sé qué facturas me está pagando realmente. Entonces, uno a través de Solver puede determinar qué facturas de aquí me suman exactamente este valor. Solver va a hallar la respuesta más cercana. ¿Listo? Entonces, él lo que va a hacer es una serie de combinaciones, de miles de combinaciones que sumen este valor y te va a mostrar la más cercana. Entre más se demore, sí, Oscar. Luis, buen día. Es decir, que Solver lo que hace es habilitar el tema del análisis de hipótesis jugado con el tema de los escenarios. O sea, me refiero a la activación como tal de la herramienta Solver en primera instancia, es para poder hacer los otros pasos, ¿sí? La activación de Solver, o sea, este es un tema. Digamos que la activación de Solver
tiene varias funcionalidades. Una es la de escenarios y la otra es este tipo de cosas. Digamos que son conjugar, ¿cómo decirlo? Mm, Esas hipótesis de si yo sumo estas tres facturas a ver si me da este valor, ¿sí? Empezar a jugar con todas esas condiciones. Miles de condiciones, él hace un montón para tratar de hallar el valor. Sí, sí es esa la pregunta, o Sí, 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 le entiendo. ok, vale. Entonces él lo que hace es eso. Él por allá por debajo empieza a hacer todas las fórmulas que uno empezaría a hacer manualmente. Una vez es cuando tiene el valor, lo que empieza es como a tratar de hallarlo, ¿cierto? Entonces aquí tiene 12.523.000 y, y me ha pasado que algunas veces coge y empieza a ver si de pronto estas me suman. Y me empieza a jugar así. Me empieza así, no, me pasé o Sí, no me estaba alcanzó. pensando como en el escenario del tema de las retenciones, por ejemplo. Ese es el Ah, que ok. vamos a hacer aquí, por ejemplo. Solver me hace eso. Aquí traje dos de los más usados, pero Solver como hace escenarios y hace hipótesis, uno puede hacer esas restricciones, esas reglas de combinaciones, puede hacer muchas y él va a jugar con todas esas variables. Entonces él va a decir, eh, ¿qué quiere que le halle? ¿Con base en qué? Dígame sus variables. Que no le superen X valor, que este campo no le supere X valor, que sea mayor a, que sea menor a, que sea igual a. Yo le recopilo todas esas condiciones y le saco un escenario o el valor más cercano. ¿Listo? Digamos que si él no lo encuentra, él no le va a decir no existe una relación, sino él va a decir, por ejemplo, en este caso, él no va a decir yo no encontré 12.523.000, pero le encontré 12.522.999 y la va a botar todos los escenarios posibles. Eso sí hay que tener en cuenta que entre más condiciones, por ejemplo, si yo tuviera aquí muchas facturas y el valor no se encuentre, va a ser más difícil que que él te muestre el valor más cercano. Entonces se va a demorar en encontrar el valor. Hay escenarios que de acuerdo a esas variables se pueden demorar 2 horas, 3 horas, toda una tarde, más de 50 facturas o 100 facturas, y los puede hallar en unos cuantos minutos, 10 minutos. Entonces, ¿eso es lo que hace? Realmente uno tendría la información, y yo quiero saber de estas facturas, cuáles me suman este valor. Entonces, ¿yo qué hago? Él lo hace por un código binario. Entonces, yo aquí le voy a poner uno a todo, que se llama suma producto. Voy a poner que suma producto, lo que va a sumar es estos valores, ¿sí? Esta va a ser la matriz uno de acuerdo con la matriz dos. Entonces, todos los que tengan uno, él me los va a sumar. Esa es la fórmula. Suma productos en donde quiero que vaya y busque. Ese es el rango en el que él va a ir a buscar. Y en la matriz 2 le voy a poner a la derecha la columna siguiente. Y a todas les voy a poner el 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si en alguna hay un cero, pues él no la va a sumar. ¿Listo? Él solo va a sumar las que tengan un 1 como código binario. Entonces la herramienta Solver, ¿qué va a hacer? Va a ir a hacer sus cálculos y va a ponerle cero aquí a las que, mejor dicho, va a ponerle un uno a las que le sumen el valor de 12.523.000 o el que yo le defina y a las demás les deja cero. ¿Cómo se hace eso? Pues yo vengo aquí a Solver y le digo, establecer objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Este.
que esta suma de aquí sea lo que yo necesito. ¿Para qué? Para un valor de. Entonces yo le voy a fijar el valor. ¿Cuál es el valor que yo le voy a fijar? El valor que quiero hallar. 12.523.000. Cambiando las celdas variables de dónde. Las que yo le decía ahorita. Donde los valores sumen, ponga el uno y las que no debo tener en cuenta, pues las pone en un cero. Entonces, esta es la matriz. Entonces, lo que hace es seleccionar aquí. Y luego tengo que agregar una restricción. Entonces, ¿cuál sería la restricción? Un segundo que se pegó. No, este archivo. Y otra vez. Exacto. Entonces, mm, esta restricción, eso es lo que yo quería llamar, las restricciones. Esas son las restricciones que yo le puedo poner. Voy a poner varias. Aquí solo necesito una. Entonces, la restricción es que estas referencias, las de los unos, sean, aquí tengo que ponerle bin, aceptar. Y listo. Esas serían las condiciones que yo tengo que poner. Una celda objetivo, el valor que quiero hallar, cuáles son las celdas que debo cambiar. Y aquí, espérame un segundo, cambiando estas, binario, aceptar. Ahora sí. Y le digo resolver. Él se va a quedar cargando. Le va a tomar unos segundos o unos minutos, de acuerdo a la complejidad de la información y a los cálculos que tenga que hacer, para que me haya la respuesta que necesito. Lo que va a hacer, pues, como les decía, es colocar aquí en cero los campos que necesito. Entonces él va a arrojar esta ventana y va a decir que Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia. La tolerancia es la restricción que yo le puse y me dice que se cumple todas las restricciones. Entonces yo le digo que conserve la solución de Solver y le digo aceptar. Y aquí él automáticamente le puso cero a las que no debe contar y uno a las que me suman el valor que estoy buscando. 12.523.000. Esa es una funcionalidad de Solver. Y finalmente, una muy es la liquidación de una factura. Eso nos pasa cuando, por ejemplo, tenemos una cuenta de cobro y la persona nos dice, ¿por qué valor le paso la cuenta de cobro si usted me aplica retenciones? A mí me tiene que pagar, yo necesito que a mí me pague 5 millones con retenciones. Entonces, pues dígame por cuánto le paso la cuenta de cobro. ¿Sí? Entonces, este es el acuerdo, 5 millones. Entonces, uno no sabe es este valor, cuánto es este subtotal. Uno sabe cuántos son los impuestos, si tiene o no tiene retención, si de pronto tiene un ICA y si tiene un IVA. Entonces hay que saber este valor por cuánto será. Entonces, ese también me lo puede hallar solo. De la misma forma, entonces, establecer objetivo. Pues establecer objetivo, entonces va a ser nuestro valor a pagar, el que él va a calcular. ¿El valor de qué? 5 millones. Entonces, la celda objetivo es esta, la que necesitamos que se calcule.
¿Cuáles son las celdas que debe variar? El subtotal. ¿Sí? Esta es con la que vamos a modificar porque estas son cálculos de porcentajes. Y las restricciones es que E9, que es el total a pagar, sea igual al acuerdo de pago, 5 millones. Entonces, como este es más sencillo, lo bota de una. Y me dice que es esto. Entonces, por ejemplo, si yo le pusiera aquí que mi acuerdo es de 6.500.000. Entonces le digo, listo, necesito que me modifique el valor de acuerdo con los cálculos de la celda de E9, que es el total a pagar, que me haya un valor de 5 millones. Ya no son 5 millones, son 6.500.000, que es lo que necesito pagarle, cambiando las celdas del subtotal y que la restricción sea que este total a pagar sea igual al acuerdo que hicimos de 6.500.000. Él halló la solución y me dice que entonces la cuenta de cobro, la factura, tiene que ser por 5.506.000. Con esto, pues terminaría todo el tema que tengo de Excel por hoy. Y pues si tienen alguna duda, sí, Oscar. Una pregunta, ahí se puede poner agregar una condición adicional, es por ejemplo el tema del IVA. Sí, digamos que yo no tuviera esta. Como esto es formulado, bueno, dejémoslo. Digamos que yo me invento aquí otro impuesto. Sí, esto al consumo. Sí, digamos que esto tiene un impuesto al consumo. Como esto es calculado, yo esto lo calculo acá. Entonces yo le digo que el impuesto al consumo sí suma, ¿verdad? Yo aquí puedo agregar varios. ¿Qué es lo importante? Que este sea formulado, que este total a pagar sea formulado. Entonces aquí se me escuadró. Lo voy a volver a hacer. Las condiciones son las mismas, no le va a cambiar nada. Solo que agregué un impuesto adicional. Le digo resolver y él actualiza que ahora tiene que ser por 5.157.000. Eh, si tienen alguna pregunta, pues este sería el momento. Ya aquí es todo el tema que tengo para hoy. Bueno, no sé si alguien tiene de pronto alguna otra inquietud, alguna duda. Este es el momento de aprovechar a nuestro experto en todo el tema de Excel para salir de esas dudas o quizá algo que de pronto alguien quisiera proponer como, no, mira, me gustaría aprender de esto, o me quedo duda en esto. Este es el momento. Por aquí Oscar levantó la mano. Entiendo, digamos que acá todas estas fórmulas están calculadas, o estos ejemplos están calculados sobre unos datos que ya tiene Luis de cosas específicas del área financiera. ¿Alguna forma de tener esta plantilla, por lo menos para ver los casos y empezar, porque ya en la práctica es cuando uno empieza a aplicar de acuerdo con el requerimiento que uno tenga, pero pues es mucho más fácil verlo en el momento y decir de qué forma lo analizo para aplicarlo a la información que yo tengo en mi área? Entonces, no sé si hay alguna plantilla que se pueda dejar que no contenga información, obviamente confidencial o relevante para financiera, y si nos pudieran compartirla para poder empezar a ensayar sobre información propia. Sí, de acuerdo. De hecho, estos datos pues fueron modificados un poco y son un tanto antiguos. Entonces no hay problema. Yo les puedo dejar esta plantilla. Se las compartimos, claro que sí. De paso, les dejo los ejercicios que vimos hoy con los que vimos la sesión pasada en la capacitación 2.
Ok, Luis, gracias. O sea, tú nos dejarías una plantilla y unos ejercicios como los ejercicios de la vez pasada para tener aquí como el recorder y que ya cada quien en la práctica pueda ir repasando. Así es. Súper, Luis, muchísimas, muchísimas gracias. Esto ya, digamos que se nos ha convertido en esta escuela Excel y te agradecemos mucho por compartirnos este conocimiento. En telemática, pues la idea es esa, que podamos hacer transferencia del conocimiento, que podamos compartir estos saberes y que todos vayan desarrollando más habilidades y más herramientas que puedan ir manejando más herramientas. Entonces, te agradezco mucho por el espacio. No sé si alguien de pronto tiene algún comentario adicional, alguna otra pregunta. Estuvo muy activo Oscar. No sé quién más de pronto tenga alguna inquietud o, como les decía, que alguien diga, bueno, me gustaría aprender de esto o complementar con esto que me hace falta o me siento de pronto em, que me hace falta algún conocimiento en esta parte. Bueno, este sería como el espacio. Bueno, creería que no tenemos por aquí más comentarios. Creo que Entonces, no, pero igual, Luis, sí. que bueno, igual me pueden escribir en cualquier momento si tienen alguna duda. Estoy abierta y me pueden escribir al WhatsApp, que es el que respondo más rápido. Súper, súper, Luis, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, como te decía, gracias por transferir este conocimiento y permitir que sigamos nosotros abriéndonos la puerta a descubrir más herramientas en Excel. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, decirles a todos que volvemos a la sala general. Esta sala, digamos, yo termino aquí de grabar y nos iríamos a la sala general, a donde ingresamos, es el mismo enlace, y allí nos quedamos conectados. Las personas de Yopal, les agradezco, ya se pueden ir dirigiendo a la sala de capacitaciones del tercer piso, porque ustedes van a tener la sesión de 9 a 11 de manera presencial. Entonces, para que ustedes vayan, allá va a haber un profesional que va a dirigir el tema de brigada integral y nos quedamos entonces el resto del país conectados en este mismo enlace, pero ya nos pasamos a la sala general. Está en este momento terminando su intervención el ingeniero Antonio con la presentación de él. Y bueno, ya terminaríamos entonces por este lado la parte de Excel. Muchísimas gracias y vamos pasando directamente a la sala general, los de Yopal a tercer piso. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.